Si habéis visto el vídeo de los apuntes, vamos a hacer un poco más personal y por lo menos que tengáis el honor de escuchar mi voz, mi melodiosa voz. Bien, vamos a ver lo que es la derivada. La derivada es un límite, que, como habéis visto, que ese límite al final lo que ve es lo que se calcula es la tangente. Y tenemos dos tipos de la tangente de una recta en un punto de una curva dada, por lo que habéis visto. Entonces, fijaos que cuando la derivada de un punto denotada por f', por la raíz de esta significa prima de a, es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido de x menos a. O esta definición, límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido de h. Esta definición es la que más vamos a usar para el cálculo de la función derivada. Para el cálculo de la función derivada y para las derivadas puntuales. ¿Qué pasa? Al fin de cuentas, la derivada es un límite. La definición es un límite. Entonces, ¿qué tiene que existir el límite? El límite, para que exista, tiene que ser un número real. Es decir, tiene que ser un número real y este número real tiene que ser único. Por lo tanto, los límites por la derecha y por la izquierda tienen que coincidir. Y cuando digo un número real significa que no tiene que diverger. ¿Qué significa que diverge? Que me sale un límite de más menos infinito. Bien, la derivada lateral por la izquierda respecto a un punto, el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x menos f de a, x menos a. O el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, es decir, números como menos 0,00001 menos 0,0001 de f de a más h menos f de a partido de h. Luego vamos a la derecha. Límite cuando x se aproxima a A siempre por exceso, f de x menos f de a partido de x menos a. Límite cuando h tiende a 0 de a más h menos f de a partido de h. Hemos dicho que si la función es derivable, es decir, si existe el límite, la derivada lateral por la izquierda y la derecha tiene que coincidir. ¿Qué ocurre si no coinciden, a pesar de que sean números que existan esas derivadas? Pues que la función no es derivable en ese punto. Si una de ellas da una divergencia, es decir, un más menos infinito, en ese caso ya podemos afirmar que no va a ser derivable. Bien, vamos ahora a poner en práctica lo que hemos dicho en la actividad número 1 de la página 6 del guión de clase. Vamos a intentar calcular la derivada cuando x de f de x elevado al cuadrado. Para el punto 0, como bien indica el enunciado del ejercicio. F de x, f de derivada respecto a 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 partido de h. Vamos a ver, f de 0 más h es lo mismo que f h más 0 da h. F de h, pues, da x cuadrado. Si f de x es x cuadrado, f de h es x cuadrado, como habíamos visto ya en la derivada en las potencias. F de 0 es igual a 0 al cuadrado, que es igual a 0. Vamos ahora a sustituir límite cuando h de 0 menos 0 partido de h de 0 menos 0 es h cuadrado partido de h. H cuadrado dividido entre h me va a dar h elevado a 1. Límite cuando h tiende a 0, cuando tan próximo, y el límite de es 0. Luego la derivada en 0 es 0. Vamos a ver si una función es, vamos en el caso de g de x igual a 3, es decir, la función constante. Las funciones constantes vamos a ver que la derivada es 0 y más adelante veremos que es 0 siempre. G de 0, límite cuando g de 0 más h menos g de 0 partido de h. G de 0 más h es g de h, como es constante, es constantemente igual a 3, es 3, independientemente de los valores que le dé, y g de 0 es 3. Fijaos que el límite de h, cuando h tiende a 0, de 3 menos 3, partido de h, 3 menos 3, 0 partido de h. Aquí no es 0 partido, no es la indeterminación 0 partido de 0, porque h se va aproximando tanto como queramos a 0, pero nunca va a ser 0. Por lo tanto, esta división siempre se va a poder hacer porque el denominador es un número distinto de 0.
aunque muy próximo a cero, como por ejemplo 0,00001, 0,0000001, como siempre decíamos, pero como el dividendo es cero, o el denominador es cero, pues va a dar ceros. En todos los casos va a ser constantemente igual a cero. Luego, la derivada de la función constantemente igual a 3 en cero es cero. Más adelante veremos que en todos los puntos, pero eso lo veremos más adelante. Vamos ahora a otra aplicación. Vamos ahora a otra aplicación. Si no se me traspapela el tema, porque ya estoy un poquillo... Bien.